de la Edad Media, el conocimiento era muy limitado. Casi nadie sabía leer. Únicamente sabían leer los miembros del clero, es decir, los sacerdotes o monjes. También se dice que en este periodo rondaba el oscurantismo, que es la ignorancia, puesto que la educación todavía no existía, la educación gratuita y la educación para todas las personas no se manejaba como tal. Ni siquiera los miembros de la nobleza tenían acceso a esta educación, a menos que ellos lo pidieran. El conocimiento estaba encerrado en las abadías, en los monasterios donde habitaban los sacerdotes. Únicamente la religión era lo que gobernaba prácticamente en todas las personas, tanto en la nobleza como en los campesinos, o también llamados siervos. Por eso en este periodo se creía mucho en la magia, se creía mucho en los malos espíritus, en los demonios, se creía mucho en la hechicería. Es el periodo en el cual nace el concepto de las brujas, de los brujos. A todo aquel que no creyera firmemente en lo que decía la religión y que tuviera otras ideas diferentes que vinieran de avances científicos o de haber leído de una manera rebuscada algún texto, se le acusaba de hereje, de que no creía en Dios y que tenía ideas extrañas. Por eso, la Iglesia Católica de este periodo creó algo que se llamó como el Tribunal de la Santa Inquisición, es decir, a todo aquel que tuviera ideas extrañas de manera orientadas a la política o orientadas a la ciencia, que no estuvieran regidas por lo que se decía en la Biblia, a todo este se le acusaba de hereje. En el año de 1347, en Europa, llegó lo que se conoce como la peste negra, que es una enfermedad que fue propagada por las ratas que venían de los barcos desde los puertos mercantes y inflamaba lo que se conoce como los ganglios. También se llamó la peste bubónica. Esto golpeó firmemente la economía feudal, la cual comenzó a desmoronarse poco a poco, puesto que los siervos de la gleba se escapaban de los territorios del Señor y empezaban a comerciar sus productos por sí mismos. También la Iglesia Católica entró en crisis. Fue cuando un monje llamado Martín Lutero comenzó a cuestionar sobre todo el tema de las indulgencias en la Iglesia Católica. Posteriormente fundó su propia iglesia. Martín Lutero, que como todos se conocen, es el fundador del protestantismo. Otro elemento importante que llevó al declive de la Edad Media es la evolución en las ideas, es decir, la ciencia. Pensadores importantes fueron descubriendo avances científicos, sobre todo recopilando lo que habían avanzado o habían estudiado los antiguos griegos, y así se fue haciendo más popular la ciencia y el conocimiento, y esto llevó a lo que se conoce como el Renacimiento, es decir, un renacer del conocimiento, de la ciencia, del humanismo en el siglo XV. Algunas curiosidades de la Edad Media es, por ejemplo, que se pensaba que la Tierra era plana, a pesar que algunos geógrafos greco-romanos ya habían hecho mediciones. Sin embargo, pues se pensaba esto, es decir, porque el conocimiento, pues ya hemos dicho que estaba, no era algo popular, ¿verdad? No estaba al alcance de todos. También en este periodo de la Edad Media es que nace el estilo arquitectónico conocido como el gótico, también el estilo conocido como el románico. También la Iglesia Católica tiene sus rasgos principales en este periodo de la Edad Media, como por ejemplo el bautismo al nomás nacer y la administración de los sacramentos. Otro elemento importante de la Edad Media son las cruzadas. Ya dijimos que el imperio turco otomano se había expandido por gran parte de Europa y Tierra Santa había quedado en manos de los turcos otomanos que profesan la religión islámica. Por eso es que nobles, reyes, familias y guerreros de nobles familias europeas hacían grandes expediciones
con el objetivo de recuperar Tierra Santa para la Iglesia Católica. A eso se le llamaban cruzadas. Finalmente, el periodo de la Edad Media llega hasta lo que conocemos como el Renacimiento, cuando se expande ya otro modelo económico conocido como el capitalismo de mano del comercio marítimo, de los buques mercantes, y que ya el sistema económico del feudalismo, con el señor feudal propietario de la tierra y los siervos de la gleba, entra en declive y comienza a expandirse ya propiamente el capitalismo en su modalidad mercantilista del comercio marítimo y las expediciones de los navegantes, sobre todo portugueses e italianos. Y con la evolución de las ideas se da el movimiento conocido como el Renacimiento, que vamos a estudiar en la siguiente unidad.